Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de cómo entrenar una inteligencia artificial con redes neuronales para que aprenda a jugar este famoso juego que, como mencionaba en el video pasado, tiene distintos nombres según el país. Estaba viendo que de hecho hay muchos más nombres de los que yo pensaba. Creo que estaba Rayuela en algunos otros países, Tic-Tac-Toe en inglés, Totito, que por cierto estaba viendo que solamente en mi país Guatemala se llama así, Totito. Tres en raya, creo que no lo había mencionado. Y estaba viendo otros como Tricky Track, algo por el estilo, pero creo que ya todos sabemos de qué juego se trata. Y bien, en la primera parte estábamos viendo cómo hacer para crear una dimensión, un escenario en el cual esta red neuronal pudiera aprender de cada jugada y pudiera pronosticar cuál es el mejor resultado posible para cada escenario. Entonces, algo que vamos a hacer en esta segunda parte es que vamos a ver qué hay que modificar, qué tenemos que modificar nosotros de este juego en Python para poder crear estos datos de entrenamiento. Algo que mencionado en el primer video es que nosotros no hemos creado el juego en Python, sino que le hemos pedido a ChatGTP que nos haga el favor de crearnos el juego y hemos hecho algunas demostraciones. Entonces, lo que mencionaba también era que ChatGTP casi siempre que le pidamos o le preguntemos cómo hacer un juego de Totito, le vamos a decir en Python, nos va a decir siempre algo distinto, nos va a dar metodologías distintas, porque bueno, ahí me atrevería a decir yo que infinitas formas de programar un juego de estos en Python, así que me imagino que siempre nos dará alguna versión con algunas ligeras diferencias. Así que voy a mostrar las matices generales que he tomado para modificar el juego, o más bien modificar no el juego sino el código, para que me traiga estos datos que necesito para poder entrenar el algoritmo. Así que bien, sin más preámbulo, vamos a ver qué es lo que he modificado. Cabe recordar que este mismo archivo de Google Colab va a estar disponible en el último video de esta serie, que va a ser ya sea el siguiente o una cuarta parte, que sería en el último de los casos, una cuarta parte, pero más probablemente va a ser solo una tercera parte. Así que bien, esta primera parte, este algoritmo lo que va a hacer es que va a generar los datos de entrenamiento, mas no va todavía a entrenar una red neuronal. La estructura de la red neuronal la vamos a ver hasta el siguiente video, en donde ya entremos de lleno a la parte de cómo va a funcionar la estructura de la red neuronal, qué es lo que va a hacer la red neuronal realmente y cómo ésta se va a integrar en el juego. Aquí en esta primera parte lo que vamos a hacer es que vamos a modificar ligeramente el juego que nos proporcionó ChatGTP para que tengamos algunos datos de entrenamiento, porque claro, la entre comillas desventaja de una red neuronal es que necesita datos previos, no puede empezar de cero como si otros algoritmos como el aprendizaje supervisado, por ejemplo, o el aprendizaje por refuerzo, que ese sí requiere, o más bien, ese no requiere de datos, sino que requiere de otro tipo de programación. Pero en este caso sí necesitamos datos. Lo bueno es que con unos cuantos datos, unas cuantas jugadas, ya va a ser más que suficiente para empezar. Y a partir de ahí el algoritmo va a seguir aprendiendo por su cuenta. Bien, entonces, de primero y lo más importante es que estamos importando algunas librerías, de las cuales creo que solamente
random, la librería random es la que ya venía por defecto. Estas otras sí las estamos importando por nuestra cuenta. Y primero lo que estamos haciendo es que estamos yendo a traer las jugadas de los juegos anteriores. Ahora, puede ser que ya existan juegos anteriores y puede ser que no. En el caso de que no existan jugadas anteriores, sino que esta sea nuestra primera jugada, como de hecho va a ser este caso, no hay estos archivos no están en este repositorio, entonces esto se va a crear como un data frame. Vamos a tener dos: el xMovesPrev, que va a ser prev de previo, que va a hacer los movimientos X, entiéndase los escenarios que en el video pasado marcamos como X, como los escenarios, y yMovesPrev, que eso sería la respuesta que se daría ante cada escenario. Recordando un poquito el video pasado, si yo tenía un escenario donde solamente había ceros, o sea, un escenario inicial para comenzar a jugar, entonces la respuesta sería, bueno, lo más inteligente es colocarme en la posición número 5, o sea, en medio del tablero. Perfecto. Este sería el X, los ceros, la matriz con únicamente ceros, y el 5 sería el Y. Entonces, si ya existe algo pasado, lo importo para añadirlo a lo pasado y así acumular más data del pasado. Y si no hay nada del pasado, pues lo creo de cero y ya más adelante le voy importando lo del pasado. Muy bien. Aquí estoy creando este par de listas vacías. Esto también lo he hecho yo para ir acumulando los movimientos, o sea, los escenarios que voy creando. Y los yes, ¿sí? Aquí estaría la matriz de ceros y aquí estaría el 5. Esto sí ya es propio de ChatGTP. Y lo que hace, bueno, de hecho todos los def que veamos son propios de ChatGTP. Y esto es porque son funciones que ChatGTP estaba creando para más adelante invocar. Y esta función propiamente lo que hace es que muestra el tablero. Y el tablero pues es algo realmente muy simple, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo que hace es que muestra las separaciones del tablero con sus respectivas posiciones. Bien, luego es el input del jugador, o sea, si queremos jugar con la X o con la O. Aquí una limitante para esta versión, ya lo voy adelantando, es que solamente podemos jugar siendo la X y la computadora, o sea la inteligencia artificial, siempre va a ser el círculo. Eso pues podría ser un reto que se podría tomar para que uno pueda elegir cualquiera, ¿sí? Yo ya voy a mostrar por qué solamente podemos elegir la X. Luego estamos definiendo en qué posición del tablero, el board es el tablero, en qué posición es que vamos a colocar el marker, que va a ser ya sea la X o el círculo. Luego vamos a crear una función. De nuevo, todo esto no lo hice yo, sino que lo hizo ChatGTP. Pero esta es una función en donde se define si hay una victoria o no. Por ejemplo, si el tablero hay marcadas la posición 7, 8 y 9, que es la fila superior del tablero, entonces esto quiere decir victoria. Esto quiere decir que ganamos, que le ganamos a la computadora. Puede ser 7, 8, 9 o puede ser 4, 5, 6 o 1, 2, 3, que sería hacer filas horizontales o las verticales o las diagonales. En cualquiera de estos escenarios hay una victoria. Luego estamos definiendo algunas funciones para ver si en el tablero hay una posición vacía, hay una posición llena, si el tablero está totalmente lleno. También hasta acá es propio de lo que hizo ChatGTP, que es que hay dos tipos de movimientos: el movimiento del jugador y el movimiento de la computadora. El movimiento del jugador va a ser igual tanto aquí
como ya con la red neuronal, y es que vamos a poder elegir una posición que esté libre. Por eso dice, mientras la posición no esté en el rango del 1 al 10, tomando en cuenta el space check, que sería cuáles de las posiciones del tablero están disponibles. Entonces, siempre y cuando sea un número del 1 al 10, perdón, aquí quise decir, siempre y cuando la posición esté en un número, sea un número entre el 1 y el 10, y sea válido por las disponibles posiciones dentro del tablero, entonces yo voy a poder elegir una posición del 1 al 9. Recordemos que un range en Python excluye el último número, por lo tanto sería el último número menos 1, o sea 10 menos 1, 9. Entonces, mientras yo elija un número que esté entre el 1 y el 9, o entre el 1 y el 10, excluyendo el 10, y que además no sea una posición que ya esté ocupada en el tablero, entonces yo voy a poder ingresar un número del 1 al 9 y esto me va a retornar la posición que yo he elegido, yo como jugador. Ahora, con la parte de la computadora, esto es lo más importante, porque el motor de la elección, en este caso, va a ser un random choice, o sea, una decisión aleatoria de un número entre el 1 y el 10, siempre y cuando ese espacio esté disponible en el tablero. Es algo muy parecido a lo que vimos en el video pasado, que elegimos una posición aleatoria siempre y cuando esa posición aleatoria esté disponible. Por supuesto que ya con la red neuronal, de hecho vamos a hacer la comparación, pero con la red neuronal esto de acá no va a ser un random choice, sino que el computer choice, o sea, la función del computer choice, ya no nos va a retornar un número random, sino que nos va a retornar la predicción que haga la red neuronal. Muy bien, hasta aquí casi todo ha sido propio de la computadora, y aquí empieza una mezcla entre, bueno, no quise decir computadora, sino entre ChatGPT y lo que yo he modificado. Aquí, para jugar el juego, pues primero da la bienvenida. Esto es propio también de ChatGPT, por supuesto. Esto también, siempre y cuando, dice, siempre y cuando sea true la condición, porque si no, pues se va a detener este ciclo. ¿Por qué se detendría? Porque hay una victoria, porque hay un empate, porque hay una derrota. Y vamos a crear el tablero. ¿Sí? Vamos a crear el tablero. Vamos a invocar las funciones que hemos creado anteriormente. El turno va a ser una selección aleatoria entre jugador, o sea, yo en este caso, y la computadora. Siempre va a ser una selección aleatoria. Y después empieza un if. Y ese if es que podría tocarme a mí, para empezar, o podría tocarle a la computadora. Entonces, el turno es, por ejemplo, player. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si es mi turno? ¿Qué pasa si empiezo yo? Bueno, pues es turno del jugador. Muy bien. Display board, que sería la función que hemos visto antes para que se muestre el tablero, en este caso vacío, o la matriz de ceros, únicamente ceros. Y aquí invocamos el player choice, que sería el resultado de elegir un número entre el 1 y el 9, siempre y cuando esté disponible, y ese número que elijamos va a ser la variable posición. Eso entra en la función creada antes como placemaker, y aquí entra una primera modificación nuestra, que es que estamos invocando a la lista vacía o el array vacío llamado movimientos. ¿Qué estamos haciendo acá? Vamos a ver. Decimos, para x en el rango de 1 hasta 10, recordando que estamos excluyendo 10, estamos evaluando cada una de las posiciones en el board. Recordemos que el board es la matriz que va del 1 al 9 y estamos evaluando cada una de las posiciones. Si esta
es igual a vacío, entonces Y es igual a 0. Entonces en un caso de una matriz vacía va a ser una matriz de ceros. Por el contrario, si en esa posición hay un círculo, entonces Y va a ser un 2. Vamos a tener un 2. Entonces aquí es donde vemos lo que decía anteriormente, que para este primer escenario solo podemos jugar con las X's. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en el video pasado que 2 va a ser la computadora y 1 voy a ser yo o va a ser el jugador que esté jugando contra la computadora. Entonces de esa manera la inteligencia artificial va a ser capaz de interpretar un escenario vacío, un escenario en donde ya el adversario, o sea, 1 hizo un movimiento, o el escenario en donde hay, digamos, más movimientos del adversario o más movimientos de la computadora o mismo número de movimientos. Entonces, para este caso, yo lo he hecho de tal manera que siempre usaremos la X y siempre el círculo será la computadora, tanto para esta parte inicial de entrenamiento aleatorio como ya para la parte de la red neuronal. Y los movimientos se van guardando en la lista creada anteriormente de movimientos. Y todos los movimientos se van a ir guardando también en la lista movimientos, que fue la que definimos al inicio. Estamos haciendo un print solamente para ver cuáles fueron los movimientos, o sea, el escenario, cada uno de los escenarios. Y también vamos guardando en la lista de YMoves, o sea, las posiciones que se van indicando para cada escenario. Ya con el ejemplo más adelante se va a ver mucho mejor. De hecho, en el print vamos a añadirle algo que sería un texto de movimientos. También por este lado vamos a colocarle positions. De antemano me disculpo por el constante Spanglish. Es algo creo que muy común en la programación. Bien, esto sí es propio de ChatGPT, que hace una evaluación en donde evalúa constantemente el tablero, y si el escenario cumple con la condición de haber ganado, pues me va a decir que he ganado, y hace un break, o sea, se sale del while, hace un break para salirse del while y terminar el juego. Igualmente si he empatado, o si no pasa esto ni esto, o sea, si no gano ni empato, es que es turno de la computadora. Ahora bien, esta era una posibilidad, que fuera mi turno. Si no es mi turno, entonces else es turno de la computadora. Ya sea al inicio o porque ya jugué yo y no gané ni empaté. En cualquiera de esos escenarios es turno entonces de la computadora. La computadora hace una elección. Recordemos que esto ya no va a ser válido para más adelante en la red neuronal, sino que va a ser la posición va a ser el resultado de la red neuronal. Y de igual manera se evalúa el escenario, y si es un escenario en donde ya hay victoria, pues entonces la computadora ha ganado, porque estamos en el turno de la computadora. Si se empata, pues entonces bueno, sería un empate, aunque estemos en el turno de la computadora. Y si no pasa esto ni esto, entonces cambiamos de turno a hacer el turno del jugador, y así sucesivamente hasta que hay un break. Y un break va a ser porque empatamos en cualquiera de los dos turnos, porque hemos ganado o porque la computadora ha ganado, cualquiera de esos. Y por último, todo esto es propiamente mío, en donde estamos, bueno, digo mío porque no es algo que me diera ChatGPT, sino que yo lo he colocado, en donde lo que estamos haciendo es que estamos uniendo la lista de movimientos en un data frame con las columnas de 1, 2, 3 hasta 9, por lo que la primera columna va a ser la casilla número 1, y entonces vamos a ver todos los escenarios en donde ha salido la casilla número 1, la casilla número 2 hasta la casilla número
9. Lo mismo con el DFY, que serían los Y moves, en donde le colocamos el encabezado Y, por supuesto. Esto recordando que solo sería una columna. Luego hacemos un concat entre los Y moves previos y los Y moves, los X moves previos y los Y moves previos, que esto sería decir lo que importé al inicio concatenado con lo que hemos generado ahora. De esta manera yo puedo hacer varios juegos, guardar resultados, dejar de jugar, volver a jugar, y estos nuevos juegos se van a concatenar con los juegos pasados. De esta manera lo que voy a hacer es que voy a tener aún más data de entrenamiento. Esto no es realmente ni requisito ni recomendable para esta parte, porque recordemos que yo lo que voy a hacer es que voy a entrenar o generar unos primeros datos de entrenamiento con movimientos aleatorios de la computadora, y a mí no me interesa que la computadora aprenda los resultados de moverse de forma aleatoria, sino que me interesa que aprenda movimientos que ya se hacen con la intención de ganar o con la intención de bloquear un gane. Entonces esto lo podríamos de hecho omitir para esta parte, pero para la parte ya del entrenamiento con la red neuronal sí va a ser totalmente indispensable. Por último, estamos diciendo con qué columnas queremos quedarnos. Esto es para no tener más columnas por ningún motivo, y lo vamos a guardar en dos CSVs, el de DF movimientos y el de Y movimientos. Estos dos de acá vamos a guardarnos en el entorno de Colab, que si no los descargamos se van a borrar al cabo de, si no estoy mal, una hora. Así que una recomendación podría ser descargarlos, siempre mantener guardada la última versión para la parte del entrenamiento. Aunque más adelante eso no va a ser del todo necesario, porque podemos guardar el modelo, ¿sí? Podemos guardar la red neuronal. El conocimiento de la red neuronal se puede guardar también cuando ya exista suficiente data de entrenamiento, y ya no va a ser necesario proporcionarle más y más y más data. Siempre entre más haya mejor, pero ya no va a ser tan indispensable después de una cierta versión de ese modelo. Y bueno, de último, esto pues me pregunta si quiero jugar de nuevo sí o no, y le puedo elegir que sí con una S, y el caso contrario sería pues elegir no o más bien cualquier otra cosa, y en caso de no querer jugar también se hace el break. Perfecto, y de último invocamos la función de play game, así que veamos qué está pasando aquí y cómo es que está funcionando esto. Vamos a correr o ejecutar esta celda, vamos a elegir, recordemos que X, indispensable por lo menos para este notebook, y nos despliega el tablero en blanco, o sea, matriz de ceros. Y en este caso quiere decir que nosotros comenzamos, así que vamos a elegir el 5. Perfecto. Esto que yo he hecho ya es un primer aprendizaje, por así decirlo, para cuando entrenemos la red neuronal, y es que si se presenta un escenario en blanco, que sería el previo a este que tenemos acá, entonces la respuesta ideal sería irnos para la posición número 5, que es la posición del medio. Entonces, el escenario previo fue matriz de únicamente ceros, siendo este 1 acá, de nuevo, un 0. La respuesta o el mejor movimiento sería irse para la posición número 5, o sea, aquí la de en medio. Y el escenario quedaría de esta manera, donde yo, o sea, el jugador número 1, me he colocado en la posición número 1, 2, 3, 4, 5, aquí. Perfecto. ¿Dónde se colocó la computadora? En la posición número 6. De nuevo, siendo esto algo totalmente aleatorio. Vamos a responder colocándonos en la celda número 2. Perfecto. ¿Cuál es el escenario actual? Es el escenario en el cual
yo me he colocado en la posición número 2, la computadora antes estaba en la posición número 6 y yo en la posición número 5. Entonces, ¿qué es lo que se le quisiera enseñar a la computadora? Bueno, que si tenemos un escenario como este, en el cual yo me he colocado en la posición número 5 y el adversario se ha colocado en la posición número 6, entonces yo ya no puedo hacer una fila aquí en la horizontal, ya no puedo. Puedo hacerlo en vertical o puedo hacerlo en alguna de las diagonales. Entonces lo más sensato, a mi criterio personal, sería colocarme en la posición número 2. Claro, probablemente lo más sensato hubiera sido colocarme en la posición número 1, porque entonces puedo hacer una línea ya sea diagonal o horizontal o vertical, pero claro, eso la misma red neuronal lo irá evaluando jugada tras jugada. Perfecto. Entonces ahora estoy en este escenario en donde el adversario tiene sus fichas colocadas en la izquierda y en la derecha del tablero y yo lo tengo de esta manera. Si estoy en este escenario, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí sí creo que es unánime la respuesta y es que yo tendría que irme para la posición número 8, ¿sí? Otra forma de decirlo, si cualquiera de los dos, ya sea el jugador 1 o el jugador 2, tiene dos fichas colocadas de tal manera que estaría una en la 2, en la posición número 2 y otra en la posición número 5, ¿qué es lo que habría que responder? ¿A dónde tenemos que irnos? Pues definitivamente a la casilla número 8. Aquí yo no puedo colocar algo que no sea la 8. Digamos que me coloque en la 7 o en la 1 o en la 3 o en la 9, no lo puedo hacer porque yo eso se lo enseñaría a la red neuronal y no quiero que aprenda eso porque estaría equivocado. Muy bien, entonces me dice que he ganado. Puedo decirle que sí o puedo decirle que no. Yo le voy a decir, si le digo que sí, la data se va a ir sumando. De hecho, digámosle que sí, pero pasemos esta de forma un poco más rápido. Voy a decirle X. Ahora ha comenzado la computadora. Yo quiero colocarme en la posición número 5. También quiero enseñarle que si este es el escenario, yo tengo que bloquear al adversario. ¿Cómo? Colocándome en la posición número 9. Muy bien. Y ahora pues es una doble ganancia, es un doble entrenamiento. Porque yo le digo, oye, si te encuentras en este escenario, por muchísimo, la mejor decisión, o más bien la única decisión, es colocarnos en la posición número 1. ¿Por qué? Porque estaría no solamente bloqueando, sino que ganando de una vez. Así que, perfecto. He ganado. ¿Quiero jugar otra vez? Pues no. Estos dos movimientos, estas dos jugadas, ya me han servido bien. Ahora, si reviso en mi repositorio, voy a actualizar, ya me aparecen los movimientos DF, que serían los X, y los Y movimientos, que serían estas respuestas que ya tengo por acá. Entonces, de esta manera ya puedo tener algún entrenamiento base o algún entrenamiento previo para la red neuronal, que por supuesto que al inicio no tendrá mucha idea de qué hacer, de cómo responder, pero ya después de algunas jugadas pues ya tendrá mejor noción y ya podrá ir aprendiendo mejor. Así que en el siguiente video estaremos dando toda la introducción a la red neuronal y ya veremos algunas primeras jugadas o algunas primeras respuestas que va dando esta red neuronal. Muchas gracias y espero verlos en el siguiente video.